Bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por conectarse a esta nuestra reunión por Telegram. Estamos en vivo y queremos estudiar sobre un tema interesante que es la resurrección. Y para ello voy a pedir a nuestra hermana Laura para que nos dé unas palabras de oración antes de comenzar el estudio de hoy. Hermana Laura, adelante con sus palabras de oración. Claro que sí, pastor. Bien, vamos a orar en esta tarde y bueno, tarde noche, ya son casi las 8, entonces ya serían ya noche, entonces empezamos con la oración. Padre Santísimo, Padre Eterno, Padre Jesucristo, tú que estás aquí presente y que tu Espíritu Santo está con nosotros, por favor, te pedimos que nos puedas dar sabiduría y entendimiento para poder comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras, Padre Santísimo. Escucha al pastor y por favor ayúdanos para entender tus palabras, Señor. Tú eres grande, alabado sea, Señor, alabado sea tu Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros, cada uno de los que estamos reunidos, que podamos entender y que podamos tener sabiduría y poner las palabras que tú nos quieres indicar aquí ahorita en el estudio bíblico para que podamos llevarlo a cabo, que no solamente se quede ahí, sino que lo podamos llevar a cabo. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, sabemos que tenemos muchas cosas que platicar contigo, Padre, pero te damos gracias porque tú nos das la oportunidad para escuchar tu palabra, para poderla entender y darnos la verdad de lo que necesitamos saber. Que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Así sea. Amén. Amén, hermana Laura. Amén. Qué bendición. Bien, gracias por sus palabras de oración. También saludo a nuestra hermana Elsa. Mi hermana Elsa, ¿cómo está usted? Que el Señor le bendiga, hermana Elsa. Eh, Mi hermana Elsa nos escucha. Que el Señor le pueda bendecir en este día, en esta hora. Sí, sí, pastor, se me olvidó activar el micrófono. Sí, yo digo, estoy saludando. Buenas noches a todos los hermanos aquí presentes. Que Dios nos bendiga a todos con sabiduría. Y a usted también, pastor, que Dios dé la sabiduría que necesita usted y nosotros el entendimiento para poder entender lo que es la palabra de Dios, porque estamos con el propósito de aprender cada día más y más y poner por obra todos sus mandamientos que nos habla, ser fieles, ser sinceros, ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Y así es, pastor, pues aquí estoy a- aprendiendo cada día y bueno, que Dios me dé el entendimiento a mí y a todos los que están aquí presentes. Amén, pastor. Amén. Amén, mi hermana Elsa. Bien, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Bien, tenga su Biblia ya en la mano, un lapicero también, un bolígrafo, un cuaderno, para que pueda tomar las notas correspondientes, las ideas principales, sobresalientes. Este interesante capítulo 15, entonces, el apóstol Pablo amplía todo lo que es el concepto o la concepción, la implicancia de esta gran verdad, de esta gran realidad que será pues la resurrección del creyente. Cuando hablamos de la resurrección, a veces estamos involucrados en muchas actividades cotidianas, eh, tenemos pruebas, luchas, y como que nos desenfocamos del futuro y vivimos el presente a intensidad, ¿de acuerdo? Estamos viviendo en el trabajo, en las preocupaciones de la vida, en el negocio, qué sé yo, en el estudio, como ama de casa, como padre de familia, y como que la idea de un marco ya apocalíptico, futuro, en cuanto a la resurrección, sí que aceptamos que Dios nos va a transformar,
pero como lo vemos distante, ¿no? Como que lo vemos distante y como que nuestro enfoque es vivir el presente. Pero qué importante, mis hermanos, mis hermanas, es poder escudriñar y estudiar esta gran realidad que nos sirve como una esperanza, porque en realidad es la esperanza del creyente, la esperanza crucial, gloriosa, que un día, pues vamos a adquirir un cuerpo nuevo, vamos a ser glorificados, vamos a ser inmortalizados, ¿no? Por el poder del Señor. Entonces, la idea paulina que traza aquí el capítulo 15 de Primera de Corintios, pues tenemos que estudiarlo paso a paso, pero no vamos a cubrir definitivamente todo el capítulo 15 por cuestión de tiempo, pero vamos a poder introducirnos y vamos a poder leer los primeros versículos. Para ello yo quiero invitar a nuestra hermana Ángela. Mi hermana Ángela, si usted dispone ahí su Biblia, busque por favor Primera de Corintios, capítulo 15, y si puede usted lecturar los versículos 1 hasta el versículo 6 de primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 1 a 6. Mi hermana Ángela, ¿lo tiene usted? Amén. Pastor, no lo tengo, pero lo puedo buscar. Sí, búsquelo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 hasta el 6. Y ahí lo puede lecturar para poderlo estudiar y introducirnos en esta sesión interesante, Paulina, concerniente al tema de la resurrección. Amén. Adelante, hermana Ángela. Primera de Corintios, capítulo ¿qué? 15. Sí, versículos 1 al 6. Adelante. Amén. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Mire, ¿cómo empieza el apóstol Pablo entonces esta disertación, vamos a decirlo así, teológica, apocalíptica, concerniente al tema de la resurrección? Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el evangelio. El evangelio es la buena noticia, las buenas nuevas, ¿bien? Y el apóstol Pablo dice, en el cual también perseveráis. Ustedes están perseverando en este evangelio, en esta buena noticia. ¿Y cuál es el mensaje central? ¿No? En el versículo 3 nos situamos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, hay un orden que traza el apóstol Pablo. Cristo murió, dio su vida en la cruz, hizo su obra vicaria, su sacrificio redentivo, expiatorio, salvífico, bien, para cumplir las Escrituras concernientes a su muerte. Primero su ministerio terrenal, un ministerio docente, por supuesto. ¿Por qué docente? Porque él enseñó, fue el maestro de maestros, el rabí por excelencia, y además fue un ministerio respaldado por los milagros, por los portentos, por las señales
que él desplegaba. Él sanaba, levantaba muertos, amén, devolvía la vista a los ciegos. Y esto, el movimiento de Jesús, mis hermanas, mis hermanos, de nuestro seminario bíblico por el Telegram, fue tal que realmente la gente y las personas quedaban atónitas, asombradas, porque un hombre, eh, pues sencillo como Jesús, hijo de un carpintero, de José, sin embargo, dice que todos admiraban de su doctrina, porque él le enseñaba eh, con mayor poder y autoridad que los fariseos, indudablemente que sí. Y eh, en el versículo 4 leemos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. O sea, de acuerdo al cumplimiento de las escrituras pertenecientes al Antiguo Testamento, o también las llamadas escrituras veterotestamentarias, Jesús fue sepultado, bien, y luego resucitó al tercer día. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante que entendamos que todo lo que Jesús hizo fue parte del cumplimiento profético de los profetas. Todo estaba acorde a lo estructurado por Dios a través de las escrituras, a través de su misma palabra. Amén. Entonces, es importante esto eh, de señalar. Bien, luego leemos en el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, al apóstol Pedro, después de su muerte, su sepultura y su resurrección al tercer día. Entonces, el punto clave ahí es la palabra resurrección. Amén. Pero, ¿qué es la resurrección? Es la interrogante para ustedes. A ver, mi hermana Laura, ¿cuál es su concepto? Lo que usted piense así de pronto en su mente, ¿qué piensa usted respecto de la resurrección? ¿Cómo usted podría conceptuar o qué es para usted la resurrección? Adelante, hermana Laura. Buenas noches. Antes que nada, a los que van conectándose, a los hermanos que se van conectando y pues, ¿qué opino de la resurrección? La resurrección es como, digamos que el volver a la vida, es volver a la vida, resucitar, digamos que, como es que no tengo palabras para explicarlo, más lo que dice aquí que es como vivir nuevamente, vivir nuevamente. Esa es la resurrección, es, como la vida, vaya. Amén, hermana Laura. Sí, volver a vivir. Bien, vivir, o sea, nuevamente. Amén, sí, un concepto acertado. En realidad, esa es la resurrección, ¿no? Volver a vivir. Bien. Em, a ver, ¿qué piensa usted, mi hermana Elsa? ¿Qué es para usted la resurrección? Eh, no sé si nos escucha, hermana Elsa. ¿Qué Perdón, es? se me olvida activar el teléfono, perdón. Sí, para mí la resurrección, si yo muero en Cristo Jesús, que yo lo declaro en el nombre del Señor, que Él me levantará de entre los muertos, porque así dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no lo sé ahí, pero estoy segura y tengo mi fe que yo resucitaré cuando el Señor me hable, como le dijo a, a ay, el que resucitó, ¿cómo se llama, pastor? Levántate. A, a Lázaro, Lázaro, a Lázaro, amén, amén. perdón, a Lázaro. Sí, así como resucitó a Lázaro que le dijo, levántate, así me hablará a mí también. Yo así lo creo, pastor, que yo me levantaré de entre los muertos y bueno, más adelante no sé qué tendrá él para mí, me levantará a un lugar celestial. Yo así lo pienso, pastor, y tengo eso en mi mente, en mi corazón, que así debe de ser. Amén, pastor, que Él me levantará y que no me dejará dormida ahí para siempre, o no lo sé,
pero que Él me hablará y yo me levantaré. Amén. Amén, hermana Elsa, así es. De hecho, escuchen bien, anótenlo en su cuaderno, mi hermana Laura, mi hermana Elsa, mi hermana Ángela y todos ustedes, la palabra resurrección, el término, el vocablo resurrección, en el griego es la palabra anastasis y se escribe A-N-A-S, Anas, A-N-A-S, T-A-S-I-S, anastasis, anastasis, así como se escribe, se pronuncia. Y este vocablo griego, anastasis, significa literalmente ponerse de pie, levantarse. Una persona que está dormida, ¿no? Nos acostamos, al día siguiente amanecemos y de pronto nos despertamos y nos levantamos de la cama. Entonces ahí la idea es resurrección en un sentido ya físico, ¿no? Una resurrección corpórea o del cuerpo, un estado de levantamiento o de despertamiento del cuerpo que falleció. En este caso, la muerte física, entonces, ¿cómo poder entenderla? La muerte física significaría un estado o una condición de un dormitar transitorio, ¿verdad? Un descanso o un dormir, un estar el cuerpo está durmiendo, soñando, vamos a decirlo así, ¿no? Figurativamente, pero el cuerpo ya con el cese de sus funciones orgánicas, cerebrales, del corazón, de todos los sistemas de nuestro cuerpo físico, sistema circulatorio, inmunológico, etcétera, etcétera. Ya la muerte física, pues, es el cese de todas esas funciones orgánicas y el cuerpo se descompone, pero el cuerpo está como dormido, esperando de forma transitoria el tiempo de la resurrección, de la anastasis. ¿Se dan cuenta? El anastasis que es entonces el despertamiento, el levantamiento, el ponerse de pie, ¿verdad? Del cuerpo físico que está fallecido, que está eventualmente o transitoriamente fallecido. Bien, entonces ese es el punto importante, lo pueden entender. Hermana Laura, ¿lo entiende? Sí, ¿lo entiende el concepto de resurrección? Amén. Sí, sí, claro que sí, pastor. Bueno, también yo iba a aumentar otra palabra, no solamente esa, sino también la palabra de resurrección es como vida eterna, ¿correcto? Claro que sí, vida eterna, amén. Claro que sí, porque la resurrección, al darnos, al devolvernos la vida, pero ya con un cuerpo distinto, como lo vamos a estudiar un poquito ahora, más adelante, pues ya esto va a implicar un cuerpo glorificado, inmortalizado, y como ya es inmortalizado, de hecho va a tener ese estado de vida eterna. Claro que sí. Entonces es importante la implicancia de la resurrección, la vida eterna y el concepto, la palabra pues como tal resurrección significa despertar, levantarse, ponerse de pie. Mi hermana Avilene tiene alguna inquietud sobre el tema de la resurrección, tal vez algo que quiera acotar. Mi hermana Avilene, adelante. No, yo creo que no, pero ahorita no me queda alguna duda, pues estoy escuchando todo lo que es el estudio, pero no, creo que todo bien. Amén, mi hermana Avilene. Gracias por sus palabras también. Bien, Pastor, bueno, sí, yo voy a díganos. hacer una pregunta. Cuando venga el Señor Jesucristo a la Nueva Jerusalén, esa duda siempre la he tenido, ya que estamos en la resurrección. Cuando venga Él, sí va a estar en la Nueva Jerusalén, pero los que ya hayamos muerto no podremos ir, no, todavía no nos va a levantar, pastor. Esa es mi pregunta, pastor. Sí, bueno, en ese caso, mi hermana Elsa, eh, yo le podría contestar que cuando se refiere usted al retorno de Cristo, ¿no? En gloria por segunda vez, ¿no? En su retorno,
porque cuando Jesús venga por segunda vez o Él vuelva a la tierra, luego Él va a reinar 1000 años y Él va a reinar de acuerdo a las profecías de Miqueas, por ejemplo, y de Isaías, desde Jerusalén. Jerusalén será, digamos, el centro de operaciones o el centro del gobierno o la capital del reino teocrático de Jesús, del Señor, del Mesías, el reino davídico. Él será el nuevo David que va a gobernar desde Jerusalén. Ahora, cuando Jesús venga por segunda vez, va a acontecer el arrebatamiento de los santos, ¿no? Y, y habrá pues una generación que va a estar aquí en la tierra, que va a ser testigo del reinado de Jesús, de ese reinado o época también llamada dorada. Bueno, nuestro video de nuestro canal de YouTube sobre qué implicará o qué va a significar el milenio, ahí ya profundizamos, ¿no? Todas las características del milenio, una época de paz, de armonía. Satanás, el diablo, va a ser derivado pues al pozo del abismo, va a ser encerrado durante ese lapso de tiempo milenial, ¿no? Y su pregunta, hermana Elsa, es en función de eso o específicamente, quizás no lo entendí bien. A ver, díganos. Sí, pastor. Yo mi pregunta es, cuando retorne por segunda vez el Señor Jesucristo, Él irá a la Nueva Jerusalén, pero ¿qué va a pasar con los muertos? Ya, yo supongo que yo ya no estaré en esta tierra, pero Él levantará primero a los muertos y los llevará con Él a la Nueva Jerusalén o algo así, pastor. O después de los 1000 años, ¿seremos levantados a la vida, pastor? Eso, algo así, a lo mejor yo no se lo sé explicar bien, pero esa es mi idea, saber si vamos a estar durmiendo todavía para la venida de Él a la Nueva Jerusalén, o cuando Él venga, levantará a todos, nos levantará a todos, pues, con su gran poder y por su gran misericordia, y nos llevará a la Nueva Jerusalén o nos llevará a otro lugar. Esa es mi pregunta, pastor, a ver si me expliqué. Sí, eh, ¿me escucha? Sí, ya me escucha. Sí, le entiendo su pregunta a mi hermana Sí, Elsa. sí, yo la escucho. Ya, mire, cuando Jesús venga por segunda vez, acontecerá el arrebatamiento de la iglesia, de los santos. Ahora, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a adelantarnos y vamos a lecturar, por ejemplo, los versículos 50 al 53. Bien, ahí con sus Biblias vamos a leer juntos en este capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 50 al 53, para dar respuesta a su pregunta. Mi hermana Elsa, en parte, ahí da la respuesta por ahí. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, eh, no vamos a estar delante de Dios en el cielo, en la presencia de Dios en el paraíso, con este cuerpo corruptible, con este cuerpo de carne y sangre, con este cuerpo así imperfecto. Bien, tenemos necesariamente que tener un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo, por lo consiguiente, inmortalizado, o como nuestra hermana Laura dijo, un cuerpo con vida eterna, no un cuerpo con carne y sangre. Y seguimos leyendo en el versículo 50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo corruptible tiene que ser transformado, trastocado a un cuerpo incorruptible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en el versículo 51, siguiendo la hilación
Paulina, bien, bien, eh, vamos a leer en el versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a dormir, es decir, no todos vamos a estar muertos en el momento que Cristo venga por segunda vez a la tierra, porque van a haber personas que estarán vivas y van a ver ya gente fallecida. No todos, dice, versículo 51, no todos dormiremos, porque dice el apóstol Pablo, él pensaba que en ese tiempo se tenía el concepto de que Cristo vendría en cualquier momento eh, por segunda vez, ¿no? Se quería que Cristo vendría pronto. Y el apóstol Pablo pensaba, bien, de repente yo voy a estar vivo para cuando Cristo venga por segunda vez. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo. O sea, no todos vamos a morir, porque la muerte física es eh, el estado de dormitar, ¿no? Eventual. Dice, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. O sea, nuevamente aquí, esto implicará la resurrección, el ser transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los muertos, las personas fallecidas van a ser resucitadas, van a recibir una vida distinta, una vida transformada, la vida eterna, bien, con un cuerpo incorruptible, y dice, y nosotros seremos transformados, eh, eh, cambiados. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber personas que estén vivas, mi hermana Elsa, y van a ser arrebatadas. En el momento que Cristo viene, van a ser arrebatadas. Bien, ahora, hay un juicio final en el cual todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo, ¿no? Eh, pero ese es un tema ya aparte, ¿no? Que hay que también, digamos, estudiarlo. Pero la secuencia es la siguiente. Cristo viene por segunda vez, capítulo 19 de Apocalipsis, acontece el arrebatamiento, la reunión de los creyentes que eh, que estén aquí en la tierra, vivos, serán arrebatados. Los muertos en Cristo serán resucitados, ¿no? Y luego Cristo ocurre Armagedón, que es la batalla con la bestia, el anticristo. Luego el milenio, este gobierno teocrático desde Jerusalén, Jesús va a reinar por 1000 años. Y en la iglesia de los santos, quienes recibirán la facultad de también ser jueces o de cogobernar con Jesús, allí estarán reinando. De pronto seremos nosotros, no lo sabemos con precisión, pero, pero sí la iglesia va a estar llamada a ser parte también del reinado con Cristo Jesús en el milenio, ¿no? Y eso por supuesto, analizando el capítulo 20 de Apocalipsis. Bueno, no sé, mi hermana esa si aún todavía no le ha, no le respondió su pregunta o en alguna forma sí, no sé, mi hermana Elsa, Sí, amén, amén, pastor. Sí, sí, amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. amén, amén, hermana Elsa. Entonces vamos a continuar en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Bien, continuemos. Hermana Laura, ¿tiene alguna pregunta? ¿Le quedó claro esto o que estamos estudiando? ¿O tiene algo que añadir, acotar? Mi hermana Laura, adelante. No, pastor, todo está claro hasta aquí. Gracias a Dios y pues seguiremos con lo del estudio. A ver, ahora sí más adelante para saber qué el Espíritu nos puede decir por medio de su palabra.
Pero bueno, gracias, pastor. Amén. Amén, hermana Laura. Bien, vamos a continuar entonces leyendo en el versículo, nos habíamos quedado en el versículo 6, ¿no? Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire, después de la resurrección de Cristo, antes de su ascensión a los cielos, el Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Amén. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Que escribió el apóstol Pablo, había muchos que estaban vivos y otros ya habían fallecido o dormido, ¿no? Siempre cuando se habla de dormir, ¿no? Estamos identificando, aprendiendo que cuando sea el verbo dormir, habla de personas fallecidas, porque la muerte física es un estado de dormitar, amén, de dormitar o de un descanso, de un sueño, perdón, de un sueño eventual, transitorio, dormitar, dormir. Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién a mí? Evidentemente al apóstol Pablo, al último de todos, dice. ¿Por qué dice último de todos? Porque el apóstol Pablo, el otro era Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, fue el último apóstol o a quien Jesús se le apareció de camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, recuerdan el capítulo 8 de Hechos, ¿lo han leído? Seguro que sí, capítulo 8, capítulo 9, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y él tuvo un encuentro, el apóstol Pablo, con Jesús. Y él fue, eh, recibió el ministerio apostólico, que por supuesto mucha gente se opuso a él, le cuestionó, pensaban que era un fraudulento, que no era realmente un apóstol genuino, y él defendió su ministerio, el apóstol Pablo, lo defendió de forma innegable, de forma muy categórica, el apóstol Pablo. Y bien, dice versículo 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. De hecho, la palabra Pablo, Pablo significa pequeño, chiquito, pequeño. Yo soy el más pequeño, dice, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Humanamente, el apóstol Pablo se sentía indigno, no merecedor de ser llamado apóstol, porque él era consciente de que había perseguido a la iglesia de los santos. Él había sido testigo, había participado en el martirio de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban, que fue el primer mártir que falleció por causa de Cristo? Y Pablo fue el testigo que estuvo ahí viendo cómo lo apedreaban, le tiraban piedras a Esteban. Entonces, y por eso el apóstol dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, no lo merezco, porque yo perseguí a la iglesia del Señor, ¿no? Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, por la gracia de Dios. La palabra ahí gracia es caris, en el griego caris. Se escribe C-A-R-I-S, caris, caris, es el vocablo griego para la palabra gracia. Y esta palabra caris significa un don, un regalo que no merecemos, ¿no? Un obsequio que ni usted ni yo merecemos. Alguien que le quiera regalar algo, pero ¿por qué me va a regalar? Porque quiero dárselo, es para usted. Pero yo no merezco, pero tenga, ese es para usted, yo quiero dárselo, ¿no? Dios se le plació salvar a Saulo, liberarlo de esa mente de persecución que tenía hacia la iglesia de los santos. Y Dios le dio el ministerio apostólico a Pablo, ¿no? Y él dijo en el versículo 10, por la gracia de Dios, o sea, por la dádiva, por el regalo de Dios, yo soy lo que soy. O sea, siempre podemos aplicar este versículo a nosotros, ¿no? A usted, mi hermana Elsa, a usted, mi hermana Laura, mi hermana Ángela, mi hermano Manuel, mi hermano Mauro, a mi hermana a Milene, decir, Señor, por la gracia tuya, yo soy lo que soy.
por tu gracia soy lo que soy, Señor, ¿no? Y dice, y su gracia no ha sido en vana conmigo, pues antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Más que todos ellos he trabajado, dice el apóstol Pablo. O sea, más que los demás apóstoles, en muchos casos, ¿no? Pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, ¿qué implica la gracia de Dios? ¿Qué implica tener la gracia de Dios? Pues el poder de Dios, el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, ¿no? La gracia es el poder, es el regalo, perdón, la gracia es el regalo, es el obsequio que no merecemos, pero tener la gracia de Dios con nosotros significa que, significa que Dios se agrada de nosotros, nos respalda, nos usa para su gloria, amén. No importa lo que estemos afrontando, los problemas, las adversidades, pero Él respalda nuestro ministerio y está con nosotros, como estuvo con el apóstol Pablo. Dice, su gracia estuvo conmigo, no trabajé yo solamente, sino la gracia de Dios conmigo y por su gracia soy lo que soy. Entonces, podemos memorizar, si podemos, si pudiéramos memorizar un versículo en nuestra reunión de hoy, es este versículo. Les dejo como tarea. Memoricen este versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 15. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo, Fran, yo, Elsa, yo, Laura, yo, Ángela, yo, Emanuel, yo, Mauro, yo, Henry, Avilene, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Dios está con usted. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Sí, gloria a Dios que nos da esta. Por su Amén. gracia somos salvos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, qué bendición, mis hermanas, que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y dice el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Predicamos, el apóstol Pablo se esforzó en hacerlo y la gente respondía, ¿no? En función de la gracia de Dios al evangelio del Señor. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque había un movimiento que cuestionaba la resurrección. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos eran una secta que ellos decían, ellos no creían ni en los ángeles, ni tampoco creían en la resurrección. Ellos rechazaban eso, ¿no? Ellos y así como ellos, como los saduceos, hay muchas personas que no creen en la resurrección, que esto les resulta, ¿cómo dicen algunos otros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, Cristo resucitó para probarnos, para demostrarnos de que sí hay una resurrección para nosotros. Dice Juan, vamos a leer Juan, un poquito vamos a buscar. Hermana Laura, ¿puede usted buscar y leer, por favor, Juan capítulo 5, hermana Laura? A ver, busquemos Juan en el capítulo 5 y lea versículo 28 y 29. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Adelante, hermana Laura. Dice así, gloria a Dios, en el nombre del Espíritu Santo.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirá su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén, amén. Mire, ¿qué, qué tal qué tal poder en las palabras de Jesús? Jesús está diciendo, no se maravillen de esto, no tengan asombro, porque vendrá la hora, y el tema de hoy es la resurrección. Dice Jesús, vendrá el tiempo, la hora propicia, la hora correcta, indicada, dice, cuando todos, o sea, todas las personas, toda la humanidad, sin excepción, todos, dice, todos los que están en los sepulcros, los que están muertos, los que están durmiendo, bien, porque la muerte física es un estado de dormitar, de estar durmiendo de forma eventual, de forma transitoria, en la espera de la resurrección. Esa es la muerte. O sea, eh, la muerte es un estado, digamos, eventual, de dormir, de estar ahí durmiendo, en el sueño del cuerpo, en espera de la resurrección. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros, versículo 28, oirán su voz. ¿La voz de quién? ¿La voz de quién? Dice en el versículo 27 de este capítulo 5 de Juan, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, una expresión aplicada a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se identificó con el ser humano, con la fragilidad nuestra, con nuestras limitaciones. Él tuvo frío, sintió sed, tuvo hambre, sintió cansancio, siendo el verbo, el logos, estando el verbo en el principio del verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Sin embargo, Él asumió nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, limitada, pero sin pecado. Jesús jamás pecó. Bien, y Él dijo, el Hijo del Hombre, no os maravilléis porque los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús, la voz también del Padre. Dice el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén, de vida, la vida eterna. Nuestra hermana Laura nos hablaba de la vida eterna, que es la implicancia de la resurrección. Amén. Y luego dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea, hay dos clases aquí, en este versículo 29, podemos identificar, podemos aprender dos clases de resurrección, para dos grupos de personas, ¿no? La persona A va a tener la resurrección de vida, la iglesia, el creyente, el cuerpo de Cristo, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, de la iglesia redimida, como hijos e hijas de Dios, vamos a adquirir una resurrección de vida. En tanto, los impíos, los condenados, los perdidos, los que rehusaron creer en Cristo, los que no tienen la vida eterna, la salvación, ellos tendrán una resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo. Hacer lo malo, ¿por qué? Porque ellos no van a creer en Jesús. No le van a aceptar como su Señor, como su Salvador. Eso significará hacer lo malo para ellos. Por supuesto que hay gente que hace buenas obras, obras de bien social, gente en el mundo. En el mundo pues hay muchas personas que tienen buenos sentimientos, que son serviciales, pero que son generosos, que son educados, que tienen buenos principios morales, pero hay algo que no está en ellos. Y ese algo es que no tienen la vida eterna, que nunca han creído en Jesús, que dicen, bueno, yo soy un hombre bueno, yo trato de no hacer daño a la gente,
no he robado, no he matado, ¿no? No he cometido, yo soy fiel a mi esposa, educo a mis hijos bien, en los caminos correctos, pero eso de creer en Jesús, bueno, sí, yo tengo mi religión, creo en Jesús a mi manera, ¿no? Sí, a veces voy a la misa, a veces también leo la Biblia, pero yo también tengo mi trabajo, mi negocio, usted sabe que, ¿no? Pero sí, creo en Jesús, pero a mi manera, ¿no? A mi manera. Pero no soy, yo no soy malo, yo soy un hombre bueno, y seguramente Dios me va a dar el cielo. O sea, es el pensamiento de las personas que están confiadas en ellos mismos, que piensan que van a ser salvos por las buenas obras que hacen y no por la fe en Jesús, no por la gracia de Cristo. Entonces, dice en este versículo 29, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es decir, todas las personas, toda la humanidad va a ser levantada de los muertos, tanto creyentes como perdidos. Pero la iglesia le espera el cielo, el paraíso, la presencia de Dios. En cambio, los perdidos van a ser resucitados con un cuerpo que va a estar adaptado para experimentar la condenación. Realmente no nos imaginamos cómo sería esto, ¿no? Realmente, si tratásemos de entenderlo, eh, ¿cómo, cómo es posible que acontezca la resurrección de un impío, de un perdido, para con su cuerpo ya resucitado ir al infierno? O sea, eso será horrendo, realmente un cuerpo adaptado para estar en el infierno, ¿no? Para estar ahí, en ese lugar, el lago de fuego y Pas- azufre. Sí, una pregunta, Pastor. hermana, adelante. Sí, disculpe. Bueno, miren, es que también, bueno, en concepto a lo que usted dice de, de que, bueno, habrá personas en condenación, pero también, por ejemplo, en la condenación habrá personas que aunque creyeron en Cristo y, bueno, em, muchas veces no actúan conforme a la palabra, porque si vamos a Mateo en el capítulo 7 del 21, aquí nos habla, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, amén, hermana Laura. Sí, sí, usted ha aludido ese pasaje interesante de Jesús. Vamos un poquito a observarlo y explicarlo. Amén. Y gracias también por citarlo, mi hermana Laura. Mire, habrá un grupo de personas, de acuerdo al versículo 21, que dice, bueno, Jesús, no todo el que mide el Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Previamente, en el contexto, digamos, anterior de ese versículo 21, por ejemplo, mi hermana Laura, en el versículo 15 al versículo 20, Jesús habla de los falsos profetas, ¿no? En el versículo 15, por ejemplo, leemos de Mateo capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, son falsos, fraudulentos, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego él habla del árbol, ¿no? Como ejemplifica Jesús, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. No puede, por ejemplo, un árbol dar buenos frutos siendo un árbol malo. Por ejemplo, un árbol que da plátanos no puede dar higos o tomates o papas, por decirlo así, ¿no? Jesús se enfrasca en los falsos profetas disfrazados de creyentes, ¿no? Vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces, que inclusive van a estar haciendo un lenguaje cristiano, ¿no? Cristo vive, van a predicar el evangelio, pero son fraudulentos en el versículo 15. Ahora, esto lo conectamos, este versículo 15 está conectado con el versículo 22. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día.
¿Cuándo? En el día del juicio, ¿no? Por ahí relacionamos el capítulo 5 de Juan, que hemos leído, eh, que los que oirán la voz, oirán mi voz y saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Este grupo de personas, en este versículo 22 del capítulo 7 de Mateo, definitivamente van a ser resucitados para condenación, no para vida eterna. Vamos a leer, dice el versículo 22, muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, como reclamándole, ¿no? A Jesús, ¿no? Como haciéndole recordar, Señor, ten en cuenta esto, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, Señor, yo hice tu obra aquí en la tierra. Ellos le van a presentar un currículum, vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, y siempre yo uso esta palabra, un currículum ministerial. Amén. Un currículum ministerial de todo lo que yo he logrado en ti, Señor. Mira, yo he hecho tu obra, he estado en la iglesia, he predicado tu palabra, eh, he profetizado en tu nombre, hemos hecho liberaciones, supuestamente en tu nombre, ¿no? Hemos hecho milagros, pero cuál será el veredicto? ¿Cuál será la sentencia de Jesús? En el versículo 23. Dice, y entonces les declaré. ¿Qué cosa le dirá Jesús? Vamos a leerlo. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, pensemos unos momentos. Mi hermana Laura, mi hermana Elsa, mi hermana Ángela dice, nunca os conocí. Esta frase nunca significa sencillamente lo siguiente. Jesús le dirá, jamás, nunca fuiste parte de mis ovejas. Nunca te conocí. Realmente nunca fuiste parte de mis ovejas, de mi iglesia. Aparentemente estuviste en la iglesia, pero eras falso. Eras, de acuerdo al versículo 15, un falso profeta, un falso creyente. Porque no se olviden algo, en la parábola del trigo y la cizaña tiene gran similitud con el trigo. Es bien parecido. Sin embargo, aparentemente es similar. En una iglesia local, por ejemplo, dentro de una iglesia, y esto también lo hemos enseñado, hay tres grupos de personas, ¿no? En una iglesia local. En cualquier iglesia. Los creyentes que están consagrados, la buena hierba, la buena tierra, el trigo. También hay creyentes que están en la carne, pero son creyentes genuinos, pero están andando ahí un poquito en el pecado, están inestables, están luchando con su carnalidad, pero son creyentes. Y está el tercer grupo, que son los falsos creyentes, o sea, la cizaña, que no son realmente auténticos creyentes, que pueden estar un tiempo en la iglesia cantando a Dios, incluso predicando, estando inmiscuidos en la obra de Dios, pero que realmente no son creyentes de corazón, que se van a apartar, que tarde o temprano se van a salir de la iglesia, que el mundo, por la atracción del mundo, y eso va a demostrar que a la postre nunca, jamás fueron auténticos. Guardaos de los falsos profetas, o sea, falsos líderes, profetas. No es un creyente cualquiera, es un líder, un profeta, un hombre que hablaba de parte de Dios, ¿no? Estén alerta. Versículo 15 de este capítulo 7 de Mateo. De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, es decir, aparentando ser hijos de Dios, creyentes. Dice, pero por dentro ¿qué son? Lobos, lobos rapaces. Y en el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, su estilo de vida. Ahora, en este versículo 22, mi hermana Laura, esta gente le dirá, pero Señor, le va a reclamar, yo hice esto en tu nombre, ¿no? Este es mi currículum ministerial. Aquí está mi currículum ministerial, Señor. Mira, mira mis obras. En tu nombre eché fuera demonios, en tu obra hice milagros. Es decir, en otras palabras, yo hice la obra de Dios en la tierra.
estuve envuelto en el ministerio, en la iglesia, estuve haciendo las cosas tuyas, Señor. Pero Jesús será bien duro, bien enérgico con ellos y les dirá, nunca, lo siento mucho, pero nunca les conocí. Es decir, Jesús sabe identificar a sus ovejas, a sus hijos y sus hijas, porque en Juan capítulo 10 dice, hemos leído Juan capítulo 10, vamos a Juan capítulo 10, bien, para entenderlo bien. Juan capítulo 10, en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahí está. Juan, anoten, Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero son mis ovejas. En cambio, este grupo de personas del capítulo 7 de Mateo, en el versículo 22 y 23, realmente no son las ovejas de Jesús. Y por lo consiguiente, Jesús, por supuesto, les va a decir, nunca les conocí. O sea, jamás fueron ustedes mis ovejas. Y luego dirá, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que Jesús les diga a ellos que son hacedores de maldad, siendo que esta gente les dirá, Señor, pero en tu nombre yo profeticé, en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice milagros? Pero Jesús les dirá, no, no, lo siento mucho, ustedes están mintiendo, son impostores, ustedes son hacedores de maldad. Jesús mismo lo está diciendo. Hacedores, apártense de mí, hacedores de maldad, porque ellos serán obreros fraudulentos. O sea, personas que aparentemente estarán haciendo la obra de Dios, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de vanagloriarse, con la finalidad de tener bonos, vamos a decirlo así. Hay, por supuesto, pastores asalariados, y eso es duro decirlo, pero es la realidad, que realmente no aman el rebaño, que aman el dinero. Por ejemplo, esto de Canal Enlace, ¿no? Que es un canal comercial lucrativo, las telemaratónicas, los pactos monetarios, esta fraudulenta teología de la prosperidad, ¿no? Que tienes que dar tu siembra, siembra en mi ministerio, da tu dinero, tus euros, tus pesos, tus dólares, y Dios te va a bendecir, ¿no? O sea, eso es parte de la teología de la prosperidad. O sea, y muchas personas están cayendo en esto, porque por falta de conocimiento, porque jamás Dios habló de pactos monetarios y nunca los grandes hombres de la fe hicieron pactos monetarios. Entonces, es importantísimo que identifiquemos estas personas, este grupo del capítulo 7 de Mateo, porque es un grupo fraudulento, de creyentes fraudulentos, que en realidad no lo serán. Y por eso Jesús les dirá, nunca les conocí. Es decir, nunca fueron parte de mis ovejas, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto será la sentencia muy trágica, muy dura y muy verdadera de Jesús, señalando a estas personas fraudulentas, creyentes, entre comillas, hijos de Dios, entre comillas, ovejas de Cristo, entre comillas, pero que en realidad no lo serán. O sea, nunca lo fueron, lamentablemente, ¿no? Ese es el punto. Bien, no sé si le quedó claro a mi hermana Laura. Amén. Amén, amén, pastor. Sí, quedó claro la palabra y pues gracias al Espíritu Santo que nos está dando de entendimiento. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén, amén, mi hermana Laura. Sí, como le digo, bueno, y también hay, bueno, ya también daremos explicación a la parábola de los talentos, de las vírgenes también, ¿no? Que tienen también relación. Pero el punto es el tema de la resolución. Bien, vamos ya a continuar para luego ya ir terminando nuestra reunión, ese estudio, para no tanto explayarnos. Bien, capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 13.
A ver, quiero pedirle, no sé si nuestra hermana Elsa, tiene su Biblia usted, hermana Elsa, para que lecture ahí la sección del capítulo 15 de Primera de Corintios en los versículo 13 hasta el versículo 13 hasta el versículo 16. Si lo puede usted leer, mi hermana Elsa, si tiene su Biblia ahí a la mano. Amén. Adelante. Bien, es Primera de Corintios, capítulo 15, en los versículos 13 al 16. ¿O quién lo puede leer? Tal vez nuestra hermana Ángela, nuestra hermana Laura. Bien, ¿lo pueden leer? ¿Cualquiera de ustedes? Ya lo tengo, pastor. Ya lo Amén. tengo. Adelante. Capítulo 13. ¿Al qué? Perdón. No, capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 16. Sí, pastor, ya lo tengo. Del 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitaran, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, hermana Elsa, gracias por su lectura. Parece como un trabalenguas, ¿no? Porque habla ahí de la resurrección, los muertos, resurrección, muertos. Sí, qué Sí, interesante, ¿no? Dice, así es, hermana Elsa. Dice, gracias. amén, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, el, la, la gran realidad o la gran doctrina, eh, digamos, la base fundamental de nuestra vida cristiana, del mensaje del Evangelio del apóstol Pablo, es la resurrección. Porque la resurrección es la esperanza viva del creyente. Amén. La esperanza bienaventurada, esa esperanza celestial que tenemos ustedes y yo, que es que un día tendremos un cuerpo glorificado, distinto, un cuerpo que ya no estará sujeto al pecado, a la enfermedad, un cuerpo que no estará sujeto al envejecimiento físico, al cansancio, al agotamiento, a las dolencias, a las enfermedades, sino un cuerpo realmente en gloria, un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado. Ese es el anhelo de la creación, esa es la esperanza del creyente, ¿no? Y esto debe ser como un aliciente, como un motivo de regocijarnos en Dios, de que todo esto que estamos pasando es eventual, de que ese tiempo en la tierra es algo eventual, que somos ave de paso, que estamos de paso, que somos peregrinos, que realmente vamos a vivir un día allá en el cielo, como dice Jesús, estoy haciendo moradas para ustedes, moradas en los cielos, para que un día estén aquí que esté yo con ustedes y ustedes conmigo. La resurrección. Entonces ahí el apóstol Pablo empieza
a hablar, haciendo hincapié en este versículo también, en el versículo 15, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, lo que afirma el apóstol Pablo aquí es que si es como la gente piensa, ¿no? Algunos piensan que no hay resurrección, Cristo no resucitó, o sea, no hay resurrección de los muertos, entonces dice el apóstol Pablo, en conclusión, entonces sería por gusto hablar de Jesús, sería una pérdida de tiempo hablar del Evangelio de Cristo, de su resurrección, porque sería una ya una falsa esperanza, porque Cristo murió, ¿no? Hablaríamos de que Cristo dio su vida en la cruz y que ya está muerto y que ya no hay resurrección y que por lo consiguiente tampoco Él no ascendió a la presencia del Padre. Entonces, no hay una esperanza de gloria, no hay una esperanza futura de resurrección. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo ahí explicar y decir, redundar en estos versículos. Bien, y en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, nuestra fe sería por gusto, ¿no? Entonces, ¿en quién estamos creyendo, no? ¿Estamos creyendo acaso en un Cristo histórico o en un Cristo vivo? ¿En quién estamos creyendo? En un Cristo que un día vivió históricamente, que lo hemos leído en los evangelios, o estamos creyendo en un Cristo que está vivo, que Él al tercer día fue levantado de entre los muertos y que está a la diestra del Padre. Estamos creyendo realmente en ese Cristo poderoso que está a la diestra del Padre y que un día ha de venir por segunda vez. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Correcto, hermana Ángela, correcto, Amén, hermana, amén, amén. hermana Esa, hermana Laura. Así es. Así es. Mi hermana Avilene, ¿tiene alguna pregunta sobre este punto de la resurrección? ¿Alguna inquietud? Coméntenos tal vez. Amén. Bueno, está bien. Entonces, ya continuamos para ir ya terminando nuestra reunión de ese estudio. Bien, en realidad esta sería la primera serie, ¿no? Del tema de la resurrección, porque tenemos que cubrir todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Estamos ya eh, tratando, eh, todavía nos acercamos a la mitad de este capítulo, pero va a quedar pendiente para nuestra próxima reunión, ¿les parece? El desarrollo de la segunda parte de este estudio. Pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si ya no hay resurrección, los que ya han dormido ya pues perecen, ya no tienen la posibilidad de otra vez levantarse de los muertos. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si en esta vida solamente esperamos, porque ¿cuál es la fe del mundo? De una persona común y corriente. Tiene una fe en esta tierra, no tiene una perspectiva de vida después de la muerte. O sea, no hay esperanza para esa persona, ¿no? Considera que es algo, que es una ilusión, que es, que es un engaño esto de la resurrección, ¿no? Y sin embargo, no lo es así. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora, esta frase paulina, esta expresión paulina, más ahora, significa no. Sin embargo, yo les digo esto, yo me reafirmo en esto. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, es decir, el primero de los que durmieron es hecho. Porque cuando Cristo resucitó, Él fue el que tuvo luego
el honor, el privilegio, como nadie lo ha tenido, de ir al cielo, de ascender a la presencia del Padre. La primicia, el primero fue el Señor, el primero. Versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿a través de quién entró la muerte? La primera pareja humana. ¿Se acuerdan de Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Quién pecó primero? A ver, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? A ver, Eva, correcto, hermana Laura, Eva. Eva fue engañada. Sí, amén, Eva. Amén, amén, hermana Elsa, sí. Eva fue engañada por la serpiente, por Satanás el diablo, pero siendo engañada, pecó. No pecó, participó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ya también le hizo participar de lo mismo a Adán. Adán a sabiendas pecó. Él ya sabía que de esta prohibición. Sin embargo, al ver que Eva ya había probado del fruto, no le quedó otra cosa que también aceptar la invitación de Eva a que pueda comer de este fruto del árbol prohibido. Y Adán lo hizo por complacer a su esposa, no por complacer a ella. Vamos a imaginarnos por un momento, si Adán se hubiera abstenido de comer el fruto que le presentó Eva, si quizás le hubiera dicho, ¿sabes qué, Eva? Mira, yo no voy a comer. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa, amor? ¿No? Adán le hubiera dicho, pero ¿sabes qué? ¿Qué has cometido, Eva? Has pecado. Te has dejado envolver por la serpiente. Bueno, sí, la serpiente me engañó. Bueno, te engañó a ti, pero yo no voy a comer. ¿Y qué hubiese sucedido? Pues un caos. Eva con el germen del pecado y Adán todavía perfecto, en perfección de vida, ¿no? Y de repente en la intimidad, porque eran una pareja, la primera pareja humana, imagínense que Adán siendo perfecto tenga intimidad, contacto sexual con su esposa Eva ya en pecado. O sea, se hubiera introducido el pecado a través de una relación sexual, ¿no? Entre Adán y Eva, para producir a los hijos, por ejemplo, en este caso, Caín y Abel, ya en pecado, porque ya Eva tenía el germen del pecado. Sin embargo, Adán complació a su esposa y también participó del pecado, y a la postre sabemos las consecuencias. Sabemos que ambos fueron excluidos, expulsados del huerto del Edén, capítulo 3 del Génesis, bien, y Dios hizo que para evitar el acceso al árbol de la vida, para que no vivan para siempre ni Adán y Eva, Él tuvo que poner querubines, dos querubines, para evitar el acceso al huerto del Edén. Y el huerto del Edén desapareció, ¿no? Pero el huerto del Edén, y es otro tema interesante que vamos también a estudiarlo aquí en nuestro seminario por el Telegram, el huerto del Edén aparece en la escena en el capítulo 22 del Apocalipsis. Y eso lo vamos a estudiar después. O sea, interesante, porque el capítulo 3 ya, en el capítulo 3 el huerto del Edén desaparece. Ya se desaparece en el misterio, su ubicación desaparece totalmente, pero en el capítulo 22 de Apocalipsis aparece un escenario edénico, como el capítulo 3, similar al capítulo 3. Bien, pero en este capítulo 15 de Primera de Corintios, bien, leemos en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, bueno, dice por un hombre en un sentido genérico. ¿Por qué genérico? Porque en realidad quien pecó primero fue Eva, ¿verdad? Fue Eva, no fue Adán. Entonces hubiera dicho el autor ahí, el apóstol Pablo, por cuanto la muerte entró por una mujer, porque la muerte, porque el pecado se gestó a través de Eva y luego Adán. O sea, el orden sería
Eva y Adán, ¿no? No Adán y Eva, sino Eva y Adán. Sin embargo, se dice por un hombre en un sentido genérico. La expresión un hombre habla de, por supuesto, de la pareja humana, Adán y Eva, ¿no? Aparte que había también machismo, ¿no? En la cultura hebrea, pero eso ya es un tema aparte. El hecho es que ahí la palabra un hombre, la expresión un hombre es un término genérico, una terminología genérica que agrupa a la primera pareja humana que pecó, Adán y Eva. Bien, dice el versículo 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, vamos a volver a leer este versículo 21. Dice, porque por cuanto la muerte, la muerte física, ¿sí? No está hablando de la muerte espiritual, sino de la muerte física, ¿no? Por cuanto la muerte física como consecuencia del pecado adánico, de la transgresión de Eva y Adán, la muerte física entró por un hombre, también por un hombre, y yo les pregunto, ¿quién es ese hombre? Dice, por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Por Él Amén. tenemos Correcto, la vida correcto, eterna. mi hermana Laura, mi hermana Elsa, el Señor Jesucristo. Dice, por un hombre, dice, la resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta? O sea, acá hay como una balanza, ¿no? Por un lado está Adán, el primer hombre, pecador, y luego tenemos al segundo hombre, el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, así también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Y quién es la garantía de nuestra resurrección? La garantía es el mismo Señor Jesucristo. Él es la garantía de que un día nosotros como iglesia vamos vamos a experimentar esta gran realidad de la resurrección en nuestros cuerpos, la resurrección corporal. Amén. Bien, un poquito más vamos a leer, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, nótese bien, así como en Adán todos mueren, definitivamente todo ser humano, sin distinción de sexo, de raza, de condición social, económica, toda persona, todo ser humano, así como en Adán todos mueren, toda persona va a morir, a menos que Cristo venga por segunda vez, ¿no? ¿No? Y nos transformará. Pero toda persona en Adán, ¿no? En este hombre caído, en el pecado adánico, Adán y Eva, o Eva y Adán, todos en Adán mueren, todos morimos. Porque el pecado que produjo separación de Dios, número uno, o sea, Adán y Eva perdieron la comunión con el Padre en el huerto del Edén. En segundo lugar, entró, entró a tallar el proceso del envejecimiento, el envejecimiento de nuestro cuerpo, ya las enfermedades, las dolencias, los males físicos, el cansancio, la falta de sueño, ¿no? El frío, el hambre, la sed, el desgaste físico, ¿bien? Y luego ya la muerte física, ¿no? Y por supuesto, dentro del panorama en la tierra, los desastres naturales, los terremotos, los temblores, los truenos, las lluvias, las tormentas, las tempestades, todo esto fue, digamos, el resultado de esta maldición del pecado adánico, del pecado primeramente con Eva y después con Adán. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren físicamente, también en Cristo todos serán, dice, vivificados. Entonces, la resurrección es el acto por el cual Dios nos va a dar la vida eterna, amén, nos va a vivificar con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortalizado.
la resurrección significará la vivificación. Ahí lo lee usted en el versículo 22, en la parte final. Esa palabra vivificar significa dar vida de nuevo, dar vida otra vez. Amén. Como nuestra hermana Laura lo dijo, ¿no? Dar vida nuevamente, ¿no? Vivificar, dar vida. Así también como nuestra hermana Elsa lo dijo, darle la vida a una persona, así como a Lázaro, ¿no? Lázaro estaba muerto, Lázaro era el amigo de Jesús. Los hermanos de Lázaro se llamaban María y Marta, y ya pues Lázaro había muerto ya como 2, 3 días, y ya estaba oliendo mal, y Jesús le dijo, Lázaro, levántate, ¿no? Con una voz de autoridad. Ordenó a Lázaro para que sea vivificado, o sea, para que sea resucitado. Y Lázaro experimentó la resurrección en su cuerpo físico. Qué tremendo, ¿no? Y por eso ahí leemos en este versículo 22, también en Cristo todos seremos vivificados. Esa es la esperanza en gloria del creyente, como iglesia de Cristo, que seremos un día vivificados. Aquí nos vamos a detener. Bien, preguntas, algunas preguntas ya, digamos, finales. A ver, nuestra hermana Laura, nuestra hermana Ángela, nuestra hermana Vilene, algo que acotar sobre lo que hemos estudiado. ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Adelante, coméntenos. No, todo bien, pastor. Hasta ahorita todo bien. Gracias a Dios. Amén, hermana Laura. Amén, qué bueno. Mi hermana Avilene, no sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre ese tema de la resurrección, de lo que aconteció en el Edén con Adán y Eva. Eh, a ver si nos puede decir algo, tal vez algo que tiene en su mente que decirlo sobre ese tema. Amén. Creo que todo bien, pastor. Sí, sí le entendí. O sea, entendí todo perfecto. Amén, hermana Milene, qué bueno. Sí, qué bueno que así sea, lo haya entendido bien. En realidad es un tema claro porque el apóstol Pablo nos lo detalla muy bien en este capítulo 15. Miren, anótenlo también en su cuaderno. El capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo por excelencia de la resurrección. Si tenemos que buscar en las páginas de la Biblia un capítulo que hable de un tema, en este caso, la resurrección, capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, en el capítulo 13 de Primera de Corintios es el capítulo de qué, a ver, ¿lo recuerdan? El capítulo del amor. El capítulo 13 de Primera de Corintios es el capítulo del amor. Lean el capítulo 13, habla del amor, ¿no? El capítulo 12, el capítulo 12 de Primera de Corintios es el capítulo de los dones espirituales, que también vamos a estudiarlo, los dones espirituales. Nuestra hermana Avilene tiene esa inquietud por conocer los dones espirituales y vamos a estudiar. Esto, sí, hermana Avilene, amén. Bien, ahora, y luego, por ejemplo, también el capítulo 53 de Isaías es el capítulo de la redención, de la obra redentiva de Cristo Jesús. Es eh, el capítulo, el capítulo 15 de, perdón, capítulo 53 de Isaías, ¿no? Y el capítulo 3 por ejemplo, el capítulo 3 de Eclesiastés es el capítulo del reloj del tiempo de Dios. Capítulo 3 de Eclesiastés es el capítulo del tiempo, ¿no? El tiempo de Dios. Entonces, este capítulo 15, léanlo ustedes en nuestra próxima reunión.
vamos a seguir analizándolo en esta serie de lo que es la resurrección. Oremos a nuestro Dios, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Señor, te exaltamos, te adoramos y te agradecemos por este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. En esta primera reunión por Telegram, en nuestro seminario bíblico, Señor, que hemos tenido esta reunión para también nuestro canal de YouTube, porque es una reunión que está siendo grabada y que, Señor, será de gran bendición también a nuestro canal de YouTube, a las vidas que nos puedan sintonizar también. Dios de la gloria, Padre Santo, te exaltamos. Señor, cuán grandes verdades podemos hallar en tu palabra. Oh Dios, Señor, te bendecimos y danos más claridad, danos más comprensión de tu palabra, Señor, del tema de la resurrección. Bendice, Señor, a tus hijas, a tu hija Avilene, a tu hija Laura, Señor, a tu hija eh, Angélica, Señor, a Ángela, perdón, a tu hija también Elsa, Señor, en el nombre de Jesús, también a tu hijo Henry, que no pudo conectarse, tu hijo Mauro, oh Señor, también a tu hijo Emanuel. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que también se ha conectado con nosotros para poder estudiar y para poder también participar con las preguntas, con su tiempo de lectura, también orando al Señor. Amén, amén, Oramos a gracias. ti, Señor. Señor, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, oh Padre Celestial. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos dando por finalizado esta grabación y ya para la próxima seguiremos estudiando en esta serie de la resurrección.